Para hablar sobre este tema nos acompaña la diputada por el MAS, Betty Yañíquez. Ella es presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Gracias por estar con nosotros, diputada. Ahora que ya se ha aprobado la ley de reforma parcial de la Constitución, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tener la oportunidad de informar a la población en forma correcta, acorde a la normativa legal vigente. Ahora lo que corresponde es esperar la respuesta con referencia a la constitucionalidad de la pregunta. Posteriormente, la comisión mixta trabajará el proyecto de ley de convocatoria al referendo. Es de hacer notar de que nosotros esperamos con tranquilidad porque nuestros actos se han ceñido estrictamente a lo que señala la Constitución Política del Estado y normativa afín para este efecto. Para la oposición sorprende el acelerado trabajo que ha realizado el Tribunal Constitucional admitiendo ayer la pregunta para el control de constitucionalidad y la aprobación en menos de 10 días de esta ley de reforma parcial. Yo creo que esa forma de manifestarse de parte de la oposición ya es natural. Para ellos todo es irregular, todo está al margen de la ley, cuando lo único que se está haciendo es aplicar estrictamente la normativa, como en este caso la ley de leyes, que es nuestra Carta Magna. Y clara muestra de ello es que tenemos la resolución 193/2015 que declara la constitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución. Esto quiere decir de que se ha dictado dentro de los plazos señalados por ley. Puede dictarse el primer día, a medio tiempo o el último día. Aquí uno no tiene que desesperarse. Lo que sí llamaría la atención severamente es cuando salimos de los plazos establecidos por la norma. ¿Cómo se explica entonces de que el Tribunal Constitucional haya aprobado en menos de 10 días, como dice la oposición, esta ley de reforma parcial a la Constitución y no las observaciones que hizo la oposición a esta ley, a las modificaciones y a los plazos procesales? Se explica de la siguiente manera. Tenía un plazo establecido y dentro del plazo de ley, como le dije, puede ser en los primeros días, el primer día, la primera hora del plazo. Consiguientemente se ha cumplido religiosamente con lo que señala el procesal constitucional. Ahora, de que ellos hayan observado, como indican, de que tienen 9, 12, 13 observaciones, tienen observaciones, pero son observaciones que no se ajustan a la normativa que rige la materia, en este caso, el procesal constitucional. Para que esta ley entre en vigencia debe ser aprobada, por supuesto, en un referéndum. ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes han previsto? Nosotros no hemos previsto, sino hemos considerado lo que tiene que aplicarse conforme señala la Constitución Política del Estado y el procesal constitucional, la Ley 026, la Ley 018. Consiguientemente no es ningún capricho del MAS, sino más al contrario es ajustarse a lo que señala la normativa. Lo que se va a hacer es esperar la respuesta con referencia a la constitucionalidad de la pregunta. Posteriormente se reunirá la Comisión de Constitución para proyectar la ley de convocatoria al referendo. Una vez de que se tenga aprobada esta ley, se va a remitir a la Corte Electoral. Y posteriormente, después del referéndum, se va a promulgar solemnemente después del referendo. Esto quiero que quede bien claro porque se está desinformando a la población, señalando de que se está convirtiendo en una monarquía, en una dictadura, en un prorroguismo al margen de la ley. De ninguna manera. Si existe la repostulación del binomio ganador de estas elecciones, va a ser el pueblo, lo que anteriormente no se hacía. En la época neoliberal había democracias pactadas, ahora no. Es el pueblo quien va a definir y está en sus manos y en las urnas. Diputada, para la oposición, el estrecho vínculo que ha existido entre reuniones previas en el Tribunal Supremo Electoral, se ha señalado que existe una estrecha colaboración entre los entes, vale decir, Tribunal Supremo Electoral, los diputados y también el Tribunal Constitucional. Para que esto avance, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes? Cuando se aplica la ley, cuando uno se ciñe a la normativa legal vigente, no tiene que absolutamente existir ninguna observación ni susceptibilidad.
Tengo entendido, como claramente ha manifestado el señor presidente del Senado, que tenían otro tipo de reuniones pendientes, como casos del procedimiento civil y demás aspectos que no tienen nada que ver con este tema de que hubiera alguna influencia. ¿Qué influencia puede haber cuando nos hemos ceñido a la normativa? ¿Cuáles instrucciones tienen desde el legislativo para la aprobación de esta ley a convocatoria? ¿Esperan que que pase la pregunta, el control de constitucionalidad? Claro, vamos a esperar, como le dije anteriormente, vamos a esperar a que venga la resolución correspondiente con referencia a la constitucionalidad de la pregunta. Vamos a nosotros ser respetuosos con lo que señala la normativa. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué hacerlo tan inmediatamente? No existe prisa, estamos dentro de los plazos señalados por ley. Y además hay algo que decía la oposición: ¿por qué paralelamente la pregunta y el tema de la ley con referencia a la reforma parcial de la Constitución? ¿Dónde dice que no? Yo digo, lo que no está prohibido está permitido. Consiguientemente, lo que estamos haciendo es ceñirnos a la ley. No es prisa, no es que nosotros queramos sobrepasarnos. Y recalco, quien finalmente va a disponer con su voto es el pueblo boliviano. Si quiere volver al 2005 atrás, cuando vivía con el Jesús en la boca la población, viendo si sube o baja el dólar, porque eso afectaba a nuestra canasta familiar, cuando había privilegios, cuando había prebendalismos, cuando vivíamos prácticamente como campeones en corrupción. Si quieren volver a eso, entonces votarán como la oposición desea. Pero si quieren seguir construyendo este país, si se quiere seguir en esa avanzada, se votará como corresponde. La oposición se está rearticulando para la campaña Corel No. ¿Qué tienen previsto ustedes para este referendo? ¿Qué esperan? Bueno, existe un congreso que va a existir justamente en esta semana, si no me equivoco, es en Villatunari, porque nosotros nos regimos a lo que señalan las organizaciones sociales y el pueblo. Lo que hacemos siempre es obedecer al soberano, y esto en estricta aplicación a lo que señala nuestra Constitución Política del Estado. Hablamos de democracia, pero de una democracia real, como señala el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. La democracia comunitaria, representativa, social, la democracia de las grandes mayorías, no la democracia pactada que había del 2005 atrás, cuando el voto solo servía para que vayan a pactar en el hemiciclo y salía el tercero como presidente. Ahora no, ahora el presidente lo elige el pueblo, y por eso este presidente va de la mano del pueblo. ¿Esa democracia es la CONALCAM? Para la oposición son solamente sectores que responden al gobierno. No es la CONALCAM, porque si usted toma en consideración todas las elecciones que hubo en esta época, porque hasta referéndum se ha sometido a este gobierno, yo creo que solamente con el voto de la CONALCAM no se hubiera ganado todas las elecciones. Quien ha votado es el pueblo, y a este pueblo se va a responder, y se va a responder solamente con algo que el presidente sabe hacer: trabajar por su pueblo. Muy bien, gracias, diputada. Le agradezco por estar con nosotros, por acompañarnos en esta entrevista. Es la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, a propósito de la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional. ¿Para cuándo tienen previsto esta situación? Estamos ya corriendo con el término de los 15 días, conforme a ley. Puede ser el primer día, puede ser como el último, o puede ser a mitad. Consiguientemente, nosotros respetuosos de lo que dispone el Tribunal Constitucional. Vamos a esperar. La agradecida soy yo por darme esta oportunidad. Muy bien, y a propósito del tema, estamos en contacto nacional desde la capital del estado. Estamos con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, o más bien uno de los magistrados, es el magistrado Osvaldo Valencia, para hablar sobre